Hola amigos, he creado este vídeo para responder a dudas que les surgieron en mi vídeo de cómo honrar a los familiares fallecidos en Día de Muertos. Responderé a algunas de sus dudas más comunes y las explicaré para el conocimiento de todos. Espero que sus dudas sean resueltas. Llegan los días de Todos los Santos o Día de Muertos y empiezan a suceder cosas. Son fechas especiales para ellos. Mencionaba que en estos días, mientras que ustedes limpian sus nichos, tumbas y demás, a ellos se les da como un permiso para que estén con ustedes. Son fechas de recordar a los que ya partieron de este mundo al mundo espiritual, y son días especiales. Pero todo esto ya lo dije en mi vídeo, y de ahí surgieron unas dudas que voy a intentar responder hoy. De vez en cuando haré este tipo de vídeos para responder a sus preguntas. Acomódense, por favor. Empecemos por la duda de esta amiga. Mi papá va a hacer un año que falleció, y me dijeron que no le debemos poner ofrenda este año, porque él está en un viaje al mundo espiritual, y que no lo dejamos hacerlo, que lo detenemos. ¿Podemos poner su ofrenda? Primero, amiga, siento mucho el fallecimiento de tu padre. Y segundo, decirte que sí que puedes poner la ofrenda. ¿Por qué no? Tu padre ya está en el mundo espiritual, pero tu padre está bien, se ha recogido, y si él ya está en la luz, a él le va a gustar que le hagas su ofrenda. No lo vas a detener de ninguna forma. Él va a estar contigo esos días, va a estar viéndote, va a estar viendo cómo le pones sus flores, cómo le limpias su tumba, y va a estar alegre de ver el cariño que le das, el que te acuerdas de él. No lo interrumpes para nada, puedes hacerlo sin problema. Es peor cuando les lloramos todo el tiempo. Ahí es cuando no les dejamos descansar. Hacerles una ofrenda, para ellos es motivo de alegría, al igual que ponerles una vela. Ahora vemos este tema, porque hay varias dudas sobre las veladoras o cirios. Las veladoras o cirios en casa. Yo les mencioné en un vídeo que no era bueno poner velas en casa, y es verdad, porque aunque ustedes no lo noten o no lo vean, los espíritus acuden a la luz de las velas. Son espíritus que necesitan ayuda, necesitan luz, algo les perturba, que no han conseguido descansar en paz, y estas velas les calma. ¿Qué ocurre? Que la casa se carga de negatividad, ya que estos espíritus están tristes, depresivos, enfadados, y les puede ocurrir que ustedes los noten, y sientan estos síntomas en ustedes mismos, o haya enfados en casa y el ambiente esté denso. Por eso les digo de poner agua. Sobre todo, el consejo era especialmente para las personas que tienen dones espirituales, ya que son las que más los notan, pero el consejo es para todos. Siempre les he dicho que si las pueden poner fuera de casa o en la iglesia, mejor, pero si quieren poner velas en casa, pónganlas cerca de una ventana o puerta de salida, es mejor. Y sabiendo esto, respondo a sus preguntas. ¿Se pueden encender velas de decoración en casa? ¿Afectan igualmente? Deben pensar que ellos van a la llama de la vela. Puede afectar. Si pueden ponerlas cerca de una ventana, mejor. Es mi humilde consejo, pero si no notan nada extraño o los síntomas que menciono, ya sea su voluntad de hacerlo. Cuando uno le pone a sus seres queridos una veladora para el eterno descanso, entonces, ¿no es bueno ponerlo en el altar de la casa? Como les he dicho, a ellos les va a gustar que le enciendan una vela. Yo pondría una vela eléctrica, pero con lo que les he explicado, lo que ustedes deseen hacer. Al igual si tienen costumbre de ponerles comida y demás con sus fotos, si es su tradición hacerlo, adelante, no es malo. Miren, da igual que la vela sea blanca, que esté bendecida, que sea para Cristo, es una vela, y los espíritus acudirán. Me preguntaron también, mi esposo falleció y siempre le he rezado el rosario con una veladora prendida mientras rezo. ¿Es malo hacerlo? En primer lugar, decir que no se trata de que sea bueno o malo, sino de que ustedes noten que su casa está bien o el ambiente es pesado y hay mal ambiente en el hogar, porque el motivo sería el explicado. En otro vídeo les mencionaba que rezar el rosario no lo recomendaba a personas con dones espirituales. ¿Por qué? Cuando se reza el rosario, los espíritus que les falta luz acuden a escuchar estas oraciones,
esperando que se les ayude, pero a veces esta ayuda no llega. Durante el rosario ellos están expectantes junto a ustedes. Lo ideal sería que cuando acabaran de rezar el rosario dijeran: si necesitáis ayuda, iros con el Arcángel San Miguel, que él os ayudará, y digan un Padre Nuestro. Entonces, respondiendo a la pregunta si les pueden rezar un rosario a sus seres queridos fallecidos y poner velas mientras lo hacen, pues ya saben que más acudirán por los rezos y las velas. Y si desean hacer los consejos que he mencionado en este vídeo, mejor. Por eso las personas que tienen dones o absorben las energías, cuando acuden a la iglesia, salen de ella con dolor de cabeza, angustia u otros síntomas, porque se les han pegado las entidades que había en la iglesia, que acudieron a las velas y a los rezos. Les dejo un vídeo por si les ocurren estas cosas. ¿Por qué les decía que cuando llegan estas fechas comienzan a ocurrir cosas? Porque como los familiares vienen a visitarnos, también dan a demostrar que están ahí. Tal vez una luz que se enciende, se les apaga o enciende el televisor. Si les ocurriera alguna cosa extraña, no se asusten, porque pueden ser ellos que vienen a visitarles. Pero sobre todo, las personas con dones espirituales lo pasan un poquito mal, porque los notan y están varios días que no se encuentran bien, antes y después de estas fechas. A todos aquellos que ya se estén encontrando mal, tranquilos, que al pasar estos días dejarán de notarlo con tanta intensidad. Muchas personas creyentes en la reencarnación se les plantea una duda muy grande al decirles que vienen los familiares. Si existe la reencarnación y las personas reencarnan, ¿cómo es posible que vengan como espíritus en Día de Muertos si se supone que han reencarnado ya? Se les plantea esta duda porque creen que la reencarnación es instantánea, que nada más morir ya tienen otro cuerpo preparado para volver a encarnar, y no es así. La respuesta a su pregunta sería que es posible que estén en Día de Muertos porque se tarda mucho en reencarnar, y por tanto no han reencarnado todavía. Si ese espíritu tuviera que volver a reencarnar, tarda mucho tiempo en hacerlo, el tiempo necesario para que sus hijos y nietos se reencuentren con ellos en forma espiritual. De hecho, muchos abuelos ayudan a sus nietos desde el mundo espiritual. Y cuando fallecen estos, los abuelos van a recibirlos, dándoles la bienvenida al mundo de los espíritus. Por eso estos días los sentimos con más intensidad que durante todo el año, porque les permiten desde el mundo espiritual venir a ver todo lo que les hacen en su honor. Los familiares con los que se llevaban mal no vendrán, tranquilos por ello. Disfruten de estos días y recuerden a sus seres queridos con una sonrisa, comentando momentos bonitos y graciosos, anécdotas. No se entristezcan, porque si ya me siguen, saben que ellos tuvieron que partir antes, pero que nos están esperando en un lugar maravilloso donde son muy felices, y el vernos felices a nosotros, para ellos es un regalo. Si su familiar se ha ido hace poco, háganle su ofrenda como les dije antes, pero sin tristeza, con mucho amor, y recordándole que estarán bien, que vaya donde debe estar, que será feliz. Espero haber resuelto sus dudas. Que vaya todo muy bien. Un saludo.